¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muchas gracias por visitar un nuevo video de este canal y les doy la bienvenida. Acá estamos viendo la continuación de los 8 estadios que más me encantaría conocer en la Argentina. Si no has visto el primero, acá tienes un link y una tarjetita para que vayas a verlo y luego continúes con este. Espero que te guste mucho y gracias por estar aquí. Continuemos. En el puesto número 4, mi gente, tenemos uno de los estadios más icónicos de nuestro continente americano y bueno, no está en la ciudad o en la región, provincia de Buenos Aires. Casi todos los estadios importantes están allá y bueno, el país es bastante centralizado como ya todos sabemos. Sin embargo, la segunda ciudad más importante de este país, que también me encantaría visitar en algún momento y por las fotos que he visto y videos es bastante preciosa, la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba también, homónima. El estadio que bueno, antes de Lionel Messi, antes del Diego Maradona, hubo un jugador que fue supremamente grande para la historia argentina, Mario Alberto Kempes, quien fuera el que liderara el título argentino a su primer mundial en el 78 en su propio país, en Argentina. Y en honor a él y a esta grandeza que él logró, el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba tiene su nombre. Y wow, este estadio es brutal, este estadio tiene demasiada historia, se han jugado muchísimas cosas importantes en él y sería brutal, sería fantástico poder visitarlo. Su estructura me parece muy llamativa, es muy grande, muy amplio, es todo techado, tiene un look bastante prominente, me gusta, tiene un look de estadio grande, magno, y si no estoy mal es el segundo estadio más grande de todo el país. Y bueno, wow, estos ya son bastantes credenciales, pero bueno, les voy a mencionar algunos de los hitos que se han llevado acá históricamente. En la Copa América del 87 se jugaron acá 3 partidos de fase de grupos y una semifinal entre Chile y Colombia, en la cual los chilenos terminarían ganando y pasando a la final posteriormente. También se jugó la final de la Copa de la Liga Profesional entre Boca y Tigres, que terminarían ganando los Ceneices por 3-0. También fue sede de la final de la Copa Sudamericana. Como ya sabemos, desde el año 2019 la Conmebol cambió de final a doble partido en las localidades de ambos equipos que llegan a la final, lo cambió para finales en un estadio neutro y desde entonces se ha jugado 2 veces la final de la Sudamericana acá. La primera vez fue justamente entre 2 equipos argentinos, que fue en el año 2020, entre Lanús y Defensa y Justicia. Lanús, que tenía más historia internacional porque ya había sido subcampeón de América contra Gremio en el 2017, se presuponía favorito y Defensa y Justicia le empacó 3 y se llevaría su primera Copa Sudamericana. Ya Lanús había sido campeón de Sudamericana igualmente en el pasado. Y bueno, en el 2022 también se jugó otra final de Copa Sudamericana entre el Sao Paulo y el Independiente del Valle, que pasó lo mismo que en la final anterior. El favorito, obviamente, por todos los pergaminos y por su historia, era el Sao Paulo, y al final el que terminaría siendo campeón con un 2-0 sería el Independiente del Valle, ganando así su segunda Copa Sudamericana. Un equipo bastante grosso últimamente este Independiente del Valle, así que bueno, también hizo historia en este lindo estadio Mario Alberto Kempes. En el Mundial Sub-20 del año 2001 que se disputó en Argentina, se jugaron 9 partidos acá, incluyendo varios partidos de fase de grupos y una semifinal entre Egipto y Ghana, que terminarían ganando los ganeses por 2-0. En la Copa América del año 2011 también fue parte de ese estadio y aquí se jugaron 3 partidos de fase de grupos y un partido de cuartos entre Colombia y Perú, en el cual los peruanos ganarían por 2-0, y me estoy dando cuenta que en este estadio a Colombia le gusta perder en Copa América. Sí, es triste, pero bueno, es historia importante en este caso para los amigos peruanos. Y bueno, obviamente en el Mundial del 78 los cordobeses también tendrían acá su participación con 4 partidos de primera fase, 3 partidos de segunda fase. No hay ningún partido así súper remarcable histórico de este mundial que se ha llevado a cabo acá. Sin embargo, este estadio, como ya se los mencioné durante todo este tiempo, tiene demasiada historia, es muy bonito, así que por supuesto que me encantaría ir a esta ciudad, la segunda ciudad más importante de la Argentina, a conocer este espectacular y maravilloso estadio Mario Alberto Kempes. Continuemos. Bueno, mi gente, hemos llegado al top 3. Qué emoción de este país que tiene tantísimos estadios maravillosos que me encantaría conocer. Y bueno, en el puesto número 3 tenemos un estadio que, a diferencia de los demás, no me gusta mucho o tanto por su historia, porque no tiene mucha. Me gusta más por su diseño, que es otra de las cosas por las cuales este canal existe, porque me encanta el diseño de los estadios. En la famosa ciudad de Santiago del Estero, el estadio único, madre de ciudades, con una capacidad para 30.000 espectadores, es un estadio precioso, es un estadio muy top,
visualmente, en mi humilde opinión, es el estadio más lindo de la Argentina. Se compite mucho con un estadio que está un poco más arriba en este top, pero sin duda es que este estadio es hermosísimo. En mi opinión, es el más hermoso del país. Y bueno, se han llevado acá algunos eventos, por supuesto que sí. El primero de ellos, quizás el más importante, es el Mundial Sub-20 que se jugó este año en la Argentina. Acá se jugaron muchos partidos de este Mundial, siéndose de 10 partidos, 6 partidos de fase de grupos, 2 partidos de octavos de final y 2 partidos de cuartos de final. Entre ellos está el partido Uruguay 2, Estados Unidos 0, de la que en el futuro sería la campeona mundial, la selección uruguaya. Así que bueno, ese estadio es brutal, me parece precioso. La Argentina ha jugado también un par de partidos amistosos acá, un partido por eliminatorias contra Chile y un amistoso contra Curazao que los destruyeron por 7-0. Y nada, a nivel de modernidad está muy bien. Si quieren, en algún momento también puedo hacer un video sobre este estadio un poquito más a profundidad. Como les digo, está en esta lista. Cuando yo tenga la oportunidad de ir a la Argentina a conocer estadios en este lindo país, por supuesto que quiero ir a Santiago del Estero y visitarlo, y se los voy a traer más en profundidad. Pero si quiero un video así a grosso modo con un poco más de información, porque la verdad no sé mucho sobre él, solamente puedo decir que me parece precioso a nivel visual por lo moderno que está, pues entonces déjenme en los comentarios y tal vez lo podría hacer. Entonces nada, continuamos con el próximo estadio. Ese estadio único, Madre de Ciudades, de la ciudad de Santiago. Precioso, precioso. Felicitaciones a la gente de esta linda ciudad. Continuemos. Bueno, mi gente, en el segundo lugar de los estadios que más me encantaría conocer en la Argentina, tenemos al estadio el Fortín de Liniers, o con su nombre oficial, el estadio José Amalfitani del Vélez Sarsfield. Este estadio que tiene tantísima popularidad a nivel internacional, este estadio en el cual tantas cosas importantísimas han sucedido, y es la casa de un equipo, en mi opinión, muy grande a nivel continental. Yo sé que no está en el Olimpo de los equipos argentinos, pero es un equipo que tiene muchísimo respeto a nivel internacional. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre este bonito estadio. Ha sido inaugurado en el año de 1943 y a partir de ese momento ha estado generando y creando momentos increíbles a nivel histórico para este equipo y también en otras disciplinas y para otros equipos. Tiene una capacidad actualmente para al menos unos 49.000 y algo hinchas, así que es un estadio bastante grandecito en mi opinión y tiene esa estructura tan bonita. Ahora mismo creo que, si no estoy mal, está en un azul intenso y siempre tiene como esa V de Vélez que es tan característica, que incluso lo tienen en su camiseta siempre, desde que estoy muy pequeño y mostraban partidos de la Liga Argentina, siempre se me ha quedado acá en la mente, y por eso es que justamente el estadio José Amalfitani se encuentra acá. Cuando hablamos del Mundial de 1978, este estadio fue parte de él y aquí se jugaron 3 partidos de la fase de grupos, todos por el grupo C en ese momento. También se jugó un partido de desempate de la Copa América del 79 entre Chile y Paraguay, en el cual los paraguayos terminarían siendo campeones continentales, ganando su segundo título en ese momento. También se jugaron todos los partidos de la Supercopa Master del 92. Bueno, el nombre como es debería estar apareciendo acá porque no lo recuerdo bien, pero la final fue entre Boca Juniors y Cruzeiro, en el cual los ceneices terminarían siendo campeones de esta Supercopa. Por supuestísimo que también fue parte de la final de la recordadísima Copa Libertadores del 94, en el cual el Santos de Tele Santana, uno de los equipos más importantes de la década de los 90 a nivel mundial, venía a jugar la final contra un modesto Vélez Sarsfield de Bianchi, y el Vélez terminaría siendo campeón no solamente de América, sino que también terminaría siendo campeón mundial más adelante ese año. Así que ese fue el año de los de Vélez, fue un año impresionante para ellos. También se jugó acá la final de la Supercopa Sudamericana del 96 entre Vélez y Cruzeiro, en la cual el equipo de Liniers terminaría siendo campeón y terminaría siendo también el estadio más importante del Mundial Sub-20 del 2001, en el cual la Argentina, que terminaría siendo campeona en ese mismo año de este Mundial, jugaría todos sus partidos más importantes, el partido de cuartos, un partido de semis y la final ante Ghana. Así que bueno, en este estadio se escribió la historia para este joven equipo argentino, y es un hito muy importante que, teniendo estadios como el Monumental y muchos otros estadios más grandes y digamos con más relevancia, este estadio se haya quedado con la final de un mundial. Así que esto es un punto muy importante para el estadio del Vélez Sarsfield. La selección argentina, como dato curioso, ha jugado 12 partidos acá entre amistosos y partidos oficiales y nunca perdió. Tiene una excelente eficacia jugando en el estadio de Liniers. También se ha jugado finales de Copa Libertadores femenina
femenina, y por supuesto que no solamente se han llevado este tipo de eventos, sino que también se han llevado a cabo, digamos, eventos políticos bastante importantes o conciertos de talla internacional. Así que este estadio reúne todo: historia, diseño, un equipo importante, y por estar tan conectado con mi niñez, cuando yo estaba pequeñito, miraba el fútbol argentino y este equipo siempre destacaba. Por esto y por mucho más, este estadio está en esta lista y está en el segundo lugar, el Fortín, el estadio José Amalfitani. Continuemos hacia el primer lugar. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al primer lugar de este top. Me hacía mucha ilusión hacer un top o una lista de estadios que sueño conocer en este lindo país argentino, que es un templo del fútbol. La Argentina por sí sola es... wow, ya lo dije al principio del video, pero les tengo mucha envidia positiva, envidia de la buena, como decimos en Colombia, por todos los logros históricos que han tenido a nivel fútbol, y estoy muy feliz de haber estado allá como mi primer destino internacional. Yo he tenido el privilegio de viajar mucho, afortunadamente, pero nunca se me va a olvidar que el primer país que visité fuera de mi Colombia fue la Argentina, y me sorprendió mucho. Es un país muy lindo, solo conocí Buenos Aires, pero preciosísima, es una ciudad divina, hermosísima. Y ya entrando al primer lugar, ahora sí quiero mencionar al Estadio Único Diego Armando Maradona, el famosísimo estadio, como se le conocía antes, Estadio Único de La Plata, un estadio que desde que lo vi por primera vez por allá en el 2011 para la Copa América de ese mismo año, yo dije: ¿qué es esta cosa espectacular? ¿Qué es esta hermosura? Este estadio tiene un diseño brutal. Desafortunadamente sé que actualmente no se encuentra, digamos, en su mejor aspecto. Digamos que ha tenido algunos problemas con el techo, que es un material un poco complicado de manipular y bueno, sufre desgaste y todo esto, pero sin embargo se me queda en la mente este recuerdo de ese estadio flamante que inauguró la Copa América del 2011 entre la Argentina y Bolivia, que terminaría empatado. ¡Wow! El Estadio Único Diego Armando Maradona es el estadio que más me encantaría conocer. Ese estadio es joven, desde que se reinauguró en el 2011, pero igual desde antes de este momento ya había empezado a dar sus primeros hitos históricos. Hay que mencionar obviamente que en el 2008 el Estudiantes de La Plata jugaría una final aquí contra el Inter de Porto Alegre por Copa Sudamericana. Desafortunadamente para nuestros amigos del Estudiantes, este partido lo terminaría ganando por 1-0 el Inter, y ya luego en Porto Alegre terminaría en empate, pero por este resultado en el Estadio de La Plata, los del Inter terminarían siendo campeones. No obstante, la revancha llegaría el próximo año. En este también estadio se jugó la final de la Copa Libertadores del 2009 entre Estudiantes y Cruzeiro. Aquí sí, bueno, a pesar de que la final fue en el Estadio Mineirao, en el Estadio del Cruzeiro, este estadio también hizo parte de esa final, y este fue el último título de Copa Libertadores para el Estudiantes de La Plata. Y aquí sí se hizo historia, ahora sí, para el equipo local. Obviamente, hablando de la Copa América del 2011, que ya mencioné un par de veces, ese estadio fue sede del partido inaugural, de otros partidos de fase de grupos, de un partido de cuartos y un partido de semis, en el cual la Uruguay, que terminaría siendo campeona de esta Copa América, terminaría derrotando a los peruanos, y también fue sede del partido por el tercer lugar, en el cual los peruanos golearon a los venezolanos para quedarse con ese tercer lugar. Así que ese estadio también tuvo una muy importante historia, un papel protagónico bastante marcado en esta Copa América del 2011. Y ya también para deportes como el rugby, aquí se jugó el Rugby Championship en el 2012, 13 y 14, y bueno, de rugby no sé nada, pero sé que fue una competición bastante importante para los amantes de este deporte, y los 13 llevaron a cabo en este estadio. Y bueno, por supuesto que también ha sido estadio de, o bueno, no estadio sino sede de muchísimos conciertos importantes y de talla internacional en la ciudad de La Plata, porque es el escenario, digamos, el escenario máximo de esta hermosa ciudad. Así que bueno, ese estadio, más que todo por lo que me marcó en el pasado y por lo hermoso que me parece, porque también es uno de los estadios más modernos del continente, tiene acomodaciones super top, super VIP, tanto interior como exteriormente, sumado a su diseño y a la estructura en general. Es un estadio top a nivel continental, es un estadio que perfectamente calificaría para un mundial con un par de retoques. Y wow, me encantaría conocer el Estadio Único Diego Armando Maradona, que por cierto ese nombre también es pura gloria, honorando al jugador más grande de la historia argentina. Así que bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado acá. Yo sé que a veces, como digo en algunos videos, hablo muchísimo, pero bueno, es que hablar de estadios y hablar de historia del fútbol es algo que la verdad
me apasiona muchísimo, y más cuando estoy hablando de un país tan grande como lo es su querida Argentina. Así que bueno, señores, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Espero que se suscriban, que le den like a este video. Muchísimas gracias por apoyarme y nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo grande desde Praga hasta allá, hasta la Argentina. Nos vemos.